Hola, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Carlos Peña y esto es Recorriendo Documentos. Antes de que se me olvide, inmediatamente porque lo tengo aquí anotado. Por favor, pongan su like en el video, ¿cierto? Para que el algoritmo de YouTube lo muestre a más gente y con eso usted me ayuda mucho. Porque asumo que me quiere ayudar porque me está viendo, ¿cierto? Bueno, ya, no importa. Hoy día tenemos un documento especialmente interesante. Se trata de la guía para análisis de vibraciones de la ISC. Ojo, pero esta guía, tengamos cuidado desde ya, yo creo que esta introducción va a ser lo más importante. Esta guía es para análisis de pisos en general, losas de piso, ¿cierto? Pasarelas, cosas de ese tipo, para actividades humanas. Esto no está relacionado directamente con análisis de vibraciones por máquinas vibratorias, para fundaciones de máquinas vibratorias, o para el arnero que está encima de un edificio, o para el chancador que está encima de un edificio. Ese tipo de vibraciones se analizan de otras formas. El concepto es exactamente el mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que esta guía de la ISC intenta simplificar y aplicar la teoría a un problema muy particular que es el confort humano, ¿ya? Trata de verificar cómo las vibraciones debidas a cargas dinámicas varias se pueden limitar, ¿ya? Vamos directamente a este documento, ¿cierto? Voy a compartir mi pantalla y empezamos a recorrer. Este es el documento, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, se trata de la guía 11. Tengo que desde ya hacer un comentario. Esta es la segunda edición de la guía 11. Hay una primera edición de la guía 11 que es menos extensa y que es bastante más simple. Con eso no quiero decir que la otra guía sea mejor. No, esta guía es más completa y más actualizada. Pero sí quiero dejar claro que hay una primera versión de esta guía y esa guía tiene metodologías mucho más simplificadas y mucho más fáciles de aplicar en algunos casos. ¿Qué significa esto? Que si usted encuentra que lo que hay aquí como contenido es medio complicado, también podría ir a la guía anterior y tener algunos resultados preliminares por lo menos para saber si usted necesita análisis más acabados o no, ¿ya? Está esa posibilidad de revisar la guía 1 también. Perdón, la primera edición de esta guía 11. Listo, habiendo dicho eso, vamos a recorrer un poco esta guía 11, segunda edición. Miremos un poquito el índice, siempre es bueno mirar el índice para saber qué contiene esta cosa. Veamos, dice, una introducción, ¿cierto? Hay hartas cositas, vamos a mirar algunas. Dos, evaluación de criterios para confort humano. También algo vamos a decir de eso. Tres, natural frequency still framing, ya, por ahí. Ya, y en el 4 empiezan las cosas interesantes. Dice, diseño para excitación de caminar. Ya, esto es lo primero, ¿cierto? Lo que plantea la guía es que el caminar humano produce una suerte de carga dinámica que tiene una frecuencia y tiene una amplitud. Claro, alguien dirá, bueno, si tengo la frecuencia y tengo la amplitud, puedo hacer el análisis. Sí, aquí le da como propuesta qué amplitud puede tener y qué frecuencia puede tener. Y con eso le da criterios de diseño también. Esa es la gracia, que esto le da datos para que usted pueda hacer el análisis. ¿Ya? Bueno, capítulo 4 se refiere a la excitación que produce el caminar humano. El capítulo 5 dice excitaciones rítmicas. Alguien dirá, ¿cuáles son esas? Bueno, aquí están los gimnasios y algún tipo de actividades típicamente rítmicas que se pueden desarrollar en instalaciones para confort humano. Y esto es oficinas, ¿cierto? Edificios de departamento. Muchas veces también aquí deberían caer los estacionamientos de los malls, ¿cierto? Muchos que vamos y estacionamos el auto en alguno de los pisos superiores de un mall, normalmente vemos como cuando pasa otro auto vibra todo, ¿cierto? Y uno piensa que se va a caer. No, simplemente eso no está diseñado controlando las frecuencias de manera adecuada como para que uno como ser humano no las sienta. ¿Ya? Bien, capítulo 6. Diseño para equipo sensitivo o ocupantes sensitivos. ¿Qué es eso? Es una cosa un poquito más delicada, que no nos vamos a meter en el detalle acá, pero ¿qué se trata de eso? Cuando uno tiene equipos que son sensibles a las aceleraciones y al movimiento, entonces tiene que hacer análisis mucho más complejos para ver cómo reduce las aceleraciones que pueden llegar a ese tipo de equipo.
¿Qué equipos son? Típicamente equipos médicos o de investigación, o incluso pueden ser estos los espejos de los observatorios del norte también, todo ese tipo de equipo sensible. ¿Ya? El 7 dice método de elementos finitos. Claro, ahí lo vamos a mirar un poquito por encima, porque se trata de que nosotros podamos sacar algunas frecuencias y algunos modos a controlar de un análisis efectivamente de modelo en software. ¿Cierto? Aquí esta cosa va a traer un montón de ecuaciones, va a traer un montón de propuestas de cómo calcular frecuencias, sobre todo, pero siempre está la posibilidad de que usted tenga su modelo estructural y vea cuáles son los modos. Por ejemplo, si yo quiero controlar las vibraciones de una losa, yo buscaré cuáles son los modos que hacen que esa losa se mueva fuera de su plano. Esa es la vibración que yo quiero controlar. Entonces voy a tener una frecuencia ahí a la que quiero trabajar. ¿Ya? Todos los capítulos traen ejemplos, por lo tanto esto es bastante simple desde el punto de vista que usted se puede meter en el ejemplo, ¿cierto? Ponerle los números que a usted le interesan y va a llegar a un resultado suficientemente razonable. ¿Ya? Entonces, ojo, esto es bastante útil cuando yo lo que quiero es controlar amplitudes o el confort humano, ¿ya? Por ahí va esta cosa. Bien, me salto el capítulo uno de inmediatamente, me voy al capítulo 2. ¿Por qué? Quiero mirar este monito y lo voy a poner más cerca para poder mostrárselo. Este monito me interesa ver. ¿Por qué es tan importante? Este monito lo que hace es tener una línea base de acuerdo a la norma ISO, ¿cierto? Aquí está, baselines, aquí está, que dice, de acuerdo con la frecuencia de excitación, yo voy a poder tolerar un pic de aceleración, en este caso vertical, ¿ya? Y esto está en porcentaje de G. Y sí, esto es el 0,1%, o menos. Bueno, pero esta es la línea base. ¿De qué se trata esto? Dependiendo cuál sea el uso de la losa o el piso donde yo voy a trabajar, los criterios de aceptación van a ser diferentes. Por ejemplo, si estoy en oficina o residencia, esta línea sube hasta acá. Si estoy en pasarelas, por ejemplo, indoor, en los malls, esta línea ahora sube hasta acá. Y si estoy hablando ya de pasarelas outdoor, ¿cierto? Pasarelas públicas quizás, por sobre las calles, algo así, ahora esto sube aún más. Entonces podemos llegar a estos niveles. Ahora ustedes dirán, oye, pero aquí es muy variable. Mire, la verdad es que casi siempre estamos entre 4 y 8 Hz. Y si nos vamos más grande, estamos entre 3 y 10 Hz, pero no nos movemos mucho de allá. Entonces, básicamente lo que nos interesa es este límite horizontal. O sea, uno debiera saber más o menos que en oficinas y en residencias uno tiene que tener limitados los picos de aceleración vertical al 0,5% de la gravedad. Si los limita de esa manera, no va a sentir una incomodidad. ¿Ya? ¿Por qué son distintos estos criterios? Porque claro, cuando usted va por una pasarela peatonal fuera de cualquier edificio, usted pasa rápido, ¿cierto? Lo único que le interesa es ir de un lugar a otro. Y con eso tiene un cierto nivel de percepción de estas molestias. Pero si usted va a dormir en ese piso, usted no quiere que esta cosa esté bailando. Entonces, por eso que el criterio de aceptación es mucho más exigente. ¿Ya? Entonces, cuidado con esto. Los criterios de aceptación dependen de para qué usted necesite el piso que está diseñando o la losa de piso que esté diseñando. ¿Ya? Ese es el objetivo. Sigamos avanzando un poquito en las cosas que le quiero mostrar. Yo no quiero complicar esto. Siempre el asunto de vibraciones es medio complicado desde el punto de vista teórico, pero aquí lo quiero abordar desde un punto de vista un poquito más práctico para que ustedes sepan lo que contiene la guía. El capítulo 3 empieza a jugar un poco con las frecuencias naturales de los pisos de acero, ¿ya? Y aquí le ofrece formas de calcular frecuencias, ¿cierto? Cosas que son comunes, habla de inercias efectivas, habla de un montón de cosas, habla incluso una cosa muy, muy importante y es cuánta es la carga que yo tengo que considerar para hacer en el análisis de vibración. Fíjense, si usted tiene una losa, digamos una losa de oficina, para que sea fácil. Uno dice, ah, tengo la losa, el peso de la losa y le calculo el modo fuera del plano. A lo mejor lo hago con software. Sí, pero ese modo depende de la masa que yo estoy ocupando. Uno dirá, bueno, primero está la masa que viene de la losa misma, que es harta, ¿cierto? El hormigón. Ok, pero ¿cuánto le pongo para movilizar arriba? Le pongo, no sé, 200 kilos por metro cuadrado, 250 kilos por metro cuadrado, que es el total de carga de diseño. No.
tengo que ponerle menos, tengo que ponerle algo razonable. A veces, ¿cierto? Se habla de que yo tengo que hacer una variación entre cero y el nivel de diseño. La verdad es que eso podría ser mucho. Aquí usted tiene algunas sugerencias de cuánto es lo que yo tengo que considerar como carga para hacer el análisis de vibración. Ojo, no para hacer el análisis de resistencia. Es la carga que yo tengo que considerar como masa para poder hacer el análisis de vibración. Esta carga me va a condicionar cuál es la frecuencia de vibración de esa losa también. ¿Ya? Entonces, ojo, aquí tiene todo ese tipo de sugerencias para poder resolver el problema. También le da las sugerencias de que el hormigón puede considerarse un poco más rígido para efectos de calcular vibraciones. Como son amplitudes pequeñas, entonces el hormigón se siente un poco más rígido. Reacciona como si fuera un poco más rígido. ¿Ya? Ok. Capítulo 4, que habla de las excitaciones de caminar. Lo primero nos dice, nos ofrece aquí esta guía un criterio muy simplista y que a mí me gusta mucho, y es decir, criterio de aceptación. Dice, básicamente, las aceleraciones se calculan de esta manera y tendrán que ser menores a al criterio que yo le acabo de mostrar en la figurita anterior. Listo. Tan simple como eso. Entonces alguien dirá, claro, aquí yo necesito el P0. ¿Qué es el P0? Es la fuerza excitadora. En este caso, la persona caminando. ¿Qué es el FN? Ah, es la frecuencia natural del sistema. Será la losa, la pasarela, lo que usted quiera, en el sentido vertical, porque esa es la excitación que estamos mirando. ¿Qué necesito acá? Ah, la masa del sistema. Normalmente la conozco, ¿cierto? Porque la estoy poniendo para calcular la frecuencia. Y el beta, que es un amortiguamiento. Ojo con esto es amortiguamiento para vibraciones. No vayan a pensar que es el 5% sísmico. ¿Ya? No. Bueno, de todas maneras, esta guía me ofrece bastante de estas condiciones, de estos parámetros, para que yo no tenga que inventármelos yo mismo. Por ejemplo, aquí tiene los límites de aceptación. Tiene 0,5% y 1,5% dependiendo para qué esté yo trabajando. Más adelante, ¿cierto? Más adelante tiene otras tablitas, aquí tengo otra tabla, en las que vamos a mirar un poco, ¿cierto? En las que me ofrece los amortiguamientos que yo podría considerar. Ojo, estamos hablando de amortiguamientos muy, muy bajos, ¿ya? Cuidado con eso. Bien, después también me dice cómo tengo que aplicar estas cosas. Aquí hay, ¿cierto? Ejemplos. Aquí están los ejemplos de validación. El ejemplo de una pasarela es el más simple porque usted tiene una viga simplemente apoyada en los dos lados que funciona como un QL cuadrado octavo y ahí yo puedo calcular la deformación. Si tengo la deformación, tengo la frecuencia. Y esa cuestión es tremendamente fácil. Claro, alguien dirá, sí, pero si tengo losas continuas arriba de una viga y sigue para allá la cosa, sí, ahí se complica, pero ahí lo que puedo hacer es usar un modelo de elementos finitos y poder, mediante un software, determinar cuáles son los modos que a mí me interesa evaluar. ¿Ya? También lo puedo hacer, eso es absolutamente fácil hoy en día, ¿cierto? Antes era un poco más complejo, pero hoy día lo podemos hacer y ni siquiera tenemos que complicarnos demasiado con esto de las ecuaciones. ¿Ya? Bien, más ejemplos y no voy a parar en los ejemplos, ¿cierto? Diseño para... No, esto es lo que acabo de ver, perdón. Perdón, se me confunden los cuadritos que tengo aquí marcados. Aquí, ya. Capítulo 5 dice, diseño para excitaciones rítmicas. Esto es lo que yo les decía que son actividades que típicamente se hacen en una instalación tipo edificio. El criterio de aceptación es re parecido al anterior, ya no me voy a centrar en eso, pero aquí tiene otras tablitas. Miremos las tablitas un poquito, ya. Por ejemplo, ¿qué cosas me dan aquí? ¿Cuál es la actividad? Dice baile, conciertos, ejercicios aeróbicos. Se fijan, y aquí ya empezamos a hablar de otras cosas. Empiezan a hablar del primer armónico, segundo armónico, incluso tercer armónico. Los armónicos son los modos superiores de vibrar, ¿cierto? Cuando uno mira los modos de vibrar, ¿cierto? Y los mete al software y se le sale la losa del plano, ese es el primer modo. Si uno sigue buscando modos, seguramente va a haber otro modo de vibración de esa losa. Esos son los armónicos que van subiendo, ¿ya? Hay distintos armónicos que son distintas formas de vibrar y que tienen distintas frecuencias, ¿ya? Lo que me dice aquí es que tenga cuidado con esas distintas frecuencias y que también las verifique. No solo es la primera frecuencia a la que se podría acoplar y molestarme, tengo frecuencias superiores, ¿ya? De todas maneras, esta guía es tan
simple de usar que me empieza a dar coeficientes para evaluar esos otros modos. Lo que nunca me va a poder dar es la frecuencia, pero algo tengo que calcular yo. Entonces, si yo calculo la frecuencia, ya sea con análisis a mano o con modelos de elementos finitos, normalmente voy a poder llegar a aceptar eso usando las metodologías que esta guía me ofrece. Y eso es lo simple de esta guía y lo que nos deja como aporte tan grande, ¿ya? Entonces, ojo, tenemos aquí un montón de información muy, muy útil. También ejemplos. Siempre van a aparecer ejemplos. Esta guía está llena de ejemplos, por lo tanto, siempre va a ser relativamente fácil entenderla. Vamos al capítulo 6, ¿cierto? Que es para equipo sensitivo. Aquí, no les voy a mentir, la cosa se pone un poquito más complicada. No me voy a meter en el detalle, simplemente les digo que cuando tengan equipo sensitivo, esta es un primer approach como para mirarlo. Normalmente el equipo sensitivo trae alguna condición de vendor, ¿cierto? El vendor le dice, usted sabe que esto es una máquina tan sensible que si se somete a aceleraciones mayores que tanto se le va a dañar. ¿Ya? Entonces uno tiene que empezar a buscar otro tipo de metodologías también. Lo que aparece aquí es un primer approach. Yo de todas maneras lo utilizaría como un punto de partida, pero no me quedaría necesariamente solo con esta condición. ¿Ya? Preferiría buscar algo más robusto para ese tipo de equipo sensitivo, ¿ya? No me voy a meter en el detalle, pero aquí también ofrece criterios de aceptación para equipos sensitivos relativamente comunes. No sé si llamarles comunes, pero aquí hay una lista de equipos sensibles, ¿ya? Que uno puede evaluar con esta guía. Bien, ejemplos, ¿cierto? No me voy a parar en los ejemplos tampoco. Capítulo 7, donde me habla de los elementos finitos. La verdad es que los elementos finitos no hay mucho que decir. Básicamente le dice, usted puede modelar esta cosa y puede después estudiar cuáles son sus modos de vibrar. Me voy a acercar aquí para poder mostrarles esto. Aquí, por ejemplo, tenemos losa vibrando en varios modos. Ustedes dirán, claro, esta losa es completa, sí, pero está apoyada en distintas vigas y eso hace que distintos tramos de losa vayan vibrando en distintas frecuencias. Probablemente en estos modos, ¿cierto? Yo tengo esta losa vibrando y esta. Debe haber otro modo superior en que va a vibrar más esta, y así los vamos mirando, ¿se fijan? Después también pueden aparecer modos superiores, ¿ya? En que a lo mejor esta losa no vibra solo hacia abajo con una sola curvatura, sino que vibra hacia abajo en doble curvatura. Ya esos son los modos superiores de cada losa. ¿Cierto? Aquí también hay más monitos para poder ejemplificar esta cosa. Me voy a ir un poco más adelante para mostrarles los monitos. Yo había marcado un monito. Aquí. Aquí hay unos monitos bien, bien interesantes. Por ejemplo, aquí hay una losa donde se están midiendo distintos armónicos. ¿Se fijan? Aquí hay una forma de vibrar, ¿cierto? Esto está, los colores implican desplazamiento fuera del plano de la losa, ¿cierto? Entonces aquí hay una y este tiene 3,49 Hz. Aquí hay otra forma de vibrar que tiene 4,89 Hz. Y aquí hay otra forma, bien extraña, pero otra forma, ¿cierto? Probablemente hay unas vigas relativamente flexibles acá y esto es una forma que tiene 7,05 Hz. Entonces yo tengo que ir verificando cómo andan mis armónicos superiores también, de acuerdo a los parámetros que esta misma guía me está dando. ¿Se fijan que esto es relativamente simple? Si uno sigue los ejemplos, sigue la metodología, esto en realidad sale bastante bien. Ahora, sería bueno, como siempre, la primera vez, leer bien la guía, leerla completa, porque el entendimiento del procedimiento es muy importante, ¿ya? Como última cosa, ¿cierto? Tiene un capítulo 8 que se llama Evaluación de vibraciones y remedio a los problemas. Esto es bastante conceptual, en realidad no tiene mucho, creo yo que no es demasiado aporte, pero tiene algunas cosas que les pueden dar ideas cómo esto se arregla. En particular, ¿qué es lo más simple de ver desde el punto de vista conceptual? Cuando algo está vibrando más allá de lo que usted le es cómodo o más allá de lo que las operaciones le permiten, lo único que usted tiene que hacer es cambiar la frecuencia. Si algo está vibrando es porque se está acoplando con algo, sea lo que sea. Usted puede saber o no con qué se está acoplando, pero si está vibrando es porque se acopló con algo. Probablemente el algo que está excitando esta cosa, ¿cierto?
Usted no lo va a conocer, no lo va a poder analizar, no tiene mucha claridad, pero lo que sí sabe es que si usted cambia la frecuencia de la estructura, o mejor aún, del modo que se está excitando, entonces usted va a resolver el problema de vibraciones, las amplitudes se van a achicar. Evidentemente, si usted se mueve de la frecuencia en la que está trabajando, va a tener un factor de magnificación más chico y va a resolver su problema de vibraciones. Conceptualmente no hay más. ¿Cómo yo cambio la frecuencia? Bueno, la frecuencia depende solo de dos cosas. Así, ¿o no? Depende solo de dos cosas. Depende de la masa y de la rigidez. Usted cambia la masa, cambia la frecuencia. Usted cambia la rigidez, cambia la frecuencia. ¿Qué le recomiendo yo? Cambia la rigidez, porque es mucho más fácil cambiar la rigidez que cambiar la masa. De hecho, subir la masa podría no ser la mejor idea desde el punto de vista sísmico. Pero cambiar la rigidez es fácil, sobre todo en sistemas de piso. ¿Cómo usted la cambia? Normalmente, si es una viga muy flexible, bueno, dele más altura a la viga. Alguien dirá, pero si la viga está ahí, ¿cómo le voy a dar más altura? Bueno, le pone una T por abajo y le da más altura. A lo mejor, si la losa es muy flexible, necesita más vigas secundarias y con eso le va a dar mayor rigidez fuera del plano de la losa y se va a alejar de la frecuencia original y por lo tanto su problema de vibración se va a ir. ¿Se da cuenta? Desde el punto de vista conceptual, esto es muy fácil. Desde el punto de vista numérico, a veces nos complicamos un poco más, pero el concepto es tremendamente simple. Las cosas vibran en terreno, en la vida real, porque se están acoplando con algo, con alguna excitación. Y esa es la que usted tiene que buscar. Normalmente, aunque la encontremos, no nos va a servir demasiado porque no vamos a poder influir sobre ella. Por lo tanto, típicamente uno finalmente termina cambiándole la frecuencia al sistema que uno necesita cuidar y eso significa proveer rigidez. Siempre es mayor rigidez. Las cosas nosotros nos alejamos de los problemas de vibraciones por el lado rígido, siempre. ¿Ya? Bueno, no tengo más que decirle sobre esta guía, prefiero dejarlo hasta aquí para no complicar demasiado, pero es una guía tremendamente importante para evaluar las vibraciones en sistemas de piso. Les recomiendo encarecidamente que la revisen, que la lean porque es bastante buena. Bien, ojalá que les haya gustado este programa, ojalá me puedan dejar su like, ojalá se inscriban como miembros del canal o como suscriptores, ojalá como miembros porque ahí nos apoyan más todavía. Pero bueno, eso ya lo ven ustedes. Muchas gracias y espero que nos veamos en una próxima entrega. Chau, chau.